Les voy a colocar por acá, voy a compartir la actividad de hoy. La actividad de hoy es básicamente de atención. Entonces, dice que va a haber una imagen durante 8 segundos y luego les van a hacer una pregunta sobre esa imagen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Comenzamos. Observa. ¿Cuántos patitos había? ¿Cuántos había? 6, ajá. Había. 6. Ajá, habían 6. Vamos Observa. a mirar quién. Mírenlo bien. ¿Había nieve en las montañas? ¿Los montones Sí. tenían nieve? ¿Sí o no? Ajá, 3 nevados. Sí, había nieve. Observa. ¿De qué color era el globo que estaba más alto? El más alto es colores. Era rojo. ¿Qué pasó? El rojo. Observa. ¿Qué color marcaba el semáforo? ¿De qué color está el semáforo? Rápido, rápido. Marcaba el rojo. Observa. ¿Qué bandera llevaba el cohete? ¿Cuál bandera tenía ese cohete? Estados Ah, Unidos. muy bien, que Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos. Observa. ¿Cuántas manzanas tenía el árbol? ¿Cuántas? 5. Bien. Tenía 5 manzanas. Observa. ¿Los cálculos eran correctos? ¿Estaban bien los dos? 36 menos 5 da 40. No, la resta era errónea. Observa. ¿Cuántas ranas miraban hacia la derecha? Solamente es en la derecha. Lo hacían 2. Las están palomas ahí. Observa. ¿De qué color era el barco que quedó tercero? El rojo y el amarillo. Fue el de color amarillo. Yo también, pero el verde le ganó. Observa. ¿De qué color era la cinta del pelo del deportista que saltaba a la cuerda? El que estaba Roja. Era de color rojo. Observa. ¿Cuántos animales salían en la imagen? 3. 3. Salían 3. Observa. ¿Cuántas vueltas dio la nave sobre la Tierra? 3. Ah, vamos. 1, 2. 3. Observa.
¿Cuántos objetos había sobre la mesa? 4 platos, 2 vasos y 2 tenedores. Había un total de 8 objetos. Observa. No, que su esposo me comentó que usted era ¿De qué color era el libro de la alumna que estaba justo en el centro? ¿De qué color es el libro? verde, azul. Naranja. Naranja. Observa. ¿Cuántos aparcamientos hay en total en la imagen? 8. En total hay 8. 8. Solo hay 7 carros, pero hay 8. Suscríbete y dale a like para seguir alimentando. Listo. Ok. Ahora sí, a lo que nos concierne, ya hicimos nuestra actividad del día de hoy. Vamos a continuar. ¿En qué pregunta habíamos quedado la semana pasada, hijos? Creo que si no estoy Eh, mal. Hola Wilson, ¿cómo estás? bien, profe. ¿En qué Casi pregunta no quedamos? entro. En la Eh, 97. Vamos para la 97 exactamente. El Renacimiento fue no sé qué. Listo. Entonces, empezamos con el tema del Renacimiento. Entonces, les explico por qué vamos a ver el Renacimiento. Imagínense ustedes que el Renacimiento fue una época que se desarrolló en Europa Occidental más o menos sobre el siglo XV, ¿m? Y que su auge fue porque básicamente durante este tiempo se puso al hombre y al hombre y a la naturaleza por encima de todo lo demás. Antes de esta época del Renacimiento hubo una época llamada el oscurantismo, que fue una época en la que Dios era el centro del mundo. ¿Sí? Acá en el Renacimiento aparece ya el ser humano como tal. Existen grandes escritores que han marcado, digamos que, la historia mundial y dos de ellos principales son Miguel de Cervantes Saavedra en España y el señor William Shakespeare. Entonces tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra con una obra que fue la segunda obra más copiada en todo el mundo, además de la Biblia, ¿no? La Biblia fue la primera, este fue el segundo libro más copiado, que es el de Quijote de la Mancha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron escritos diferentes. ¿Por qué? Porque en la época anterior se decía que todos los escritos tenían que pasar primero por la iglesia y segundo tenían que hablar de grandes caballeros que hacían proezas por sus damiselas. Y en el Renacimiento con este señor Miguel de Cervantes Saavedra hablando de un señor que está loco. Sí, es un caballero, pero está loco y lucha contra molinos de viento por una señora llamada Dulcinea que finalmente ni siquiera una princesa, era una señora X. Entonces, por eso fue que llamó tanto la atención este libro, porque rompía como los estándares. Adicionalmente a eso tenemos al señor William Shakespeare, que William Shakespeare viene y escribe algo que no se ha trabajado actualmente, que solo lo trabajó él. Imagínense que las obras de William Shakespeare, la mayoría, por no decir que todos los protagonistas siempre mueren. Entonces, tenemos la obra que fuimos a ver allá en el teatro, que fue la de Romeo y Julieta, en la que Romeo y Julieta, siendo los protagonistas, mueren. Tenemos diferentes escritos de él, que si ustedes buscaran, en la mayoría todos sus protagonistas siempre mueren. Entonces, este mató a este, el otro mató al otro y hasta luego y luego se suicida. Chao, se acabó, se acabó el escrito, ¿sí? Por eso fue que llamaron tanto la atención, porque digamos que eran escritos completamente diferentes. ¿Mm? Tenemos que básicamente durante esta época también tenemos grandes escritores, además de ellos dos que fueron los principales, tenemos bastantes escritores que llevan el nombre de las instituciones donde ustedes están. Entonces tenemos al señor Francesco Petrarca, al señor Dante Alighieri, al señor Tomás Moro, ¿cierto? Todos ellos humanistas que provienen de esta época que es el renacentismo o el renacimiento. Entonces decimos, la pregunta 87, 97 dice, ¿el Renacimiento fue un movimiento mercantil, un movimiento político, un movimiento cultural o un
ninguna de las anteriores. Cultural. Fue completamente cultural, porque desde el arte y desde las escrituras lo que hicieron fue empezar a exaltar al hombre como tal. Dice la 98, en qué siglo se llevó a cabo el Renacimiento? ¿Sobre el siglo XI, sobre el siglo XV, sobre el siglo tercero o sobre el siglo X? El 15. El El 15, o sea, la B. 98, la B. 99. Uno de los grandes rasgos del Renacimiento a comparación de la Edad Media fue la importancia de la religión, el deterioro del arte, el olvido de lo clásico y del mundo antiguo o ninguna de las anteriores. La C, ¿no? Ningún. El olvido de lo clásico y del mundo antiguo no, porque cogieron lo que estaba en el mundo antiguo y lo cambiaron, o se burlaron de él, o hicieron nuevos relatos sobre él. O sea que digamos que ahí ninguna de las anteriores aplicaría. De la 99, la Ah, D. Nos vamos con la 100. El lugar de renacimiento y desarrollo del Renacimiento fue Alemania, Francia, España o Italia. ¿De dónde proviene el señor Miguel de Cervantes Saavedra? España. España. Ahí fue donde empezó el auge. O sea, la C. 101. ¿Por qué se le designa el nombre de Renacimiento a dicha época? Porque era una nueva y moderna visión del mundo, porque era una actuación de la sociedad y la religión, porque se le daba importancia a los pensamientos clásicos del mundo antiguo o todas las anteriores. ¿La C, profe? Mm, Exacto, la C. ¿Por mm. qué? Porque es volver a renacer. Venimos, yo les decía, la época anterior a esta fue el oscurantismo, una época en la que no se hizo nada, nada, absolutamente nada a nivel técnico, tecnológico ni científico. Entonces viene esta época y dice, no, pues renacer, volver a retomar algo que estaba en el pasado y mejorar. Nos vamos con el 102. Dice, en el término teocentrismo significa, teo tiene que, es la raíz de Dios y centrismo es el centro. Entonces, ¿qué se entendería por teocentrismo? Dice, la tecnocracia en el centro de la sociedad, la tecnología como pensamiento fundante, Dios en el centro del universo, la patria y el hogar en el centro del universo social. La La C, C. ¿no? La C, hablamos de teodios y centrismo, que es lo contrario a lo que promulgó como tal el Renacimiento, que fue el antropocentrismo. Antropo tiene que ver con el ser humano. ¿Listo? Entonces dice el término antropocentrismo se refiere a los animales como centro del mundo, la naturaleza por encima de Dios, el ser humano como centro del mundo o todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, perfecto. No mentiras. Acuérdense ¿No? que estoy diciendo No, antropo que tiene Ah, que ver con el ser humano y centrismo que tiene que ver con el centro. Entonces, ¿cuál sería ahí? sería entonces la C, ¿no? La C, perfecto. El que está cantando. Tiene ese micrófono. Mm, Apaguen ese micrófono. Ya. Discúlpenme la ignorancia, muchachos. ¿En qué preguntábamos? Es que voy con el celular en la mano, entonces En el no 103. pude. En la Entonces, 103, sí. gracias. Listo, antropocentrismo. Entonces se refiere a el ser humano como centro del mundo. Bueno, ser humano como centro del mundo. Nos vamos con la siguiente. La 104 dice, al hablar de que la literatura medieval fue humanista, yo les decía que tiene que ver con todos los principales escritores que hablaron sobre el ser humano como tal, dándole la importancia, el ser humano y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces dice, hablamos de literatura sacra, hablamos de literatura que se preocupaba por el hombre, hablamos de literatura prohibida para la época, hablamos de ideas remotas. La B, ¿no? Ah, no, La no, D. no. ¿Así? Hablamos de ¿Eh? literatura que se preocupaba por el hombre como tal. La 105. En el Renacimiento, despreciaban los pensamientos de la antigüedad clásica,
desconocían el pensamiento antiguo clásico, la iglesia prohibió el pensamiento antiguo clásico o empleaban ideas de la antigüedad clásica. La D, ¿no Clase, era? la B, profe. La D, La D, empleaban sí. ideas de la antigüedad clásica. Les decía yo, cogimos esos pequeños relatos y los cambiamos y los mejoramos. Por eso tenemos a El Quijote de la Mancha, a Romeo y Julieta, que son escritos románticos, que son escritos de proezas, pero que las mejoraron o las cambiaron y por eso es que llamaron tanto la atención. La 106. Entre los autores más importantes del Renacimiento encontramos a William Shakespeare, San Agustín, Immanuel Kant o Erasmo Rotterdam. La A. La A. Ah, sí. Ah, William Shakespeare. La Nicole, B. la B. Ah, ya. Gracias, Lucho. La que sigue Ajá. dice, otro reconocido autor del Renacimiento fue Balzac, Homero, Revueltos, Virgilio o Miguel de Cervantes. revueltos. Miguel de Cervantes. ¿Qué? ¿Cuál sería? La D. La D, Miguel de Cervantes. Seguimos por acá. Entonces dice, obra importante de la literatura renacentista española. Ojo que tiene que ser española. Dice, Oliver Twist, Crimen y Castigo, El libro de arena o El Lazarillo de Tormes. La D, profe. Exacto, El Lazarillo de Tormes, un escrito español muy reconocido también. Y en 109, la D. la comunicación. La La 108 la comunicación. B. La 108, la D de dedo. La 109. La comunicación como proceso puede ser, listo, hasta ahí, hasta la 108 teníamos todo lo que tiene que ver con el Renacimiento. Ahora vamos a empezar a mirar cosas de la comunicación y nuevamente elementos de la comunicación que ya lo habíamos visto, o sea que estas preguntas las vamos a sacar rapidito. Dice, la comunicación como proceso puede ser la manera en que se comparte únicamente emociones, la manera en que se transmite únicamente pensamientos, la manera en que se transmite información, pensamientos, sentires o ninguna de las anteriores. Cuando usted La habla, C. La C. Entonces, ajá, cuando usted habla no solamente manifiesta palabras, también manifiesta sentimientos, también manifiesta emociones. Entonces la C. 110. La comunicación puede ser estrictamente escrita, oral, escrita, gestual y no verbal, oral y escrita, o por medio de cartas y correos, así como por medio de la televisión. la B. La La B. D, profe. La B, existe comunicación desde cualquier punto. ¿Listo? La 111. La estructura básica de la comunicación es, a ver, ¿dónde inicia la comunicación para que otra persona me entienda? Emisor, Transmisor. receptor y mensaje. Emisor y mensaje nada más. Emisor, código, mensaje, receptor. La respuesta A y la C. La A, profe. La C. La C. Emisor, el código por donde yo le estoy enviando el mensaje como tal y a quién le va a llegar, que es el receptor. Listo, de la 111, la C. Y a raíz de este video también hay una indignación de las víctimas. Y es que esto se debe. ¿Qué? Que se enloqueció ahí este no sé por qué. Ah, es que están abriendo el que esté arriba. Es que arriba tengo otro chat. Entonces, lo que pasa es que he tenido inconvenientes el día de hoy con con el Zoom. Entonces están cuadrando otro computador y quedó abierto allá. Ok. Listo. Entonces sigamos. Por eso es que se escuchaba ahorita música y por eso es que ahorita están hablando arriba. 112. Es un ejemplo de un emisor, acuérdense, emisor y receptor. Emisor, quien envía el mensaje, Sí. receptor, quien recibe. Entonces dice, cuando recibo la notificación de amistad de un amigo, cuando le mando la tarea, tanto el correo del profesor, cuando me traen una carta que me Chicos, ¿me escribió mi escuchan? amiga secreta o ninguna de las anteriores. Perdón, Ninguna ¿me de las escuchan? anteriores. No, acuérdense que estamos hablando desde el La B. emisor, el que envía la La B. información. La B. Cuando le mando, Ah, sí. soy yo el que mando, ¿no? Entonces, Ajá, cuando soy yo el que envío la tarea, no importa que sea tarde, pero soy yo el emisor como tal. Listo, Ah, ya, entonces de ya. la 112 la B. La 113 es un ejemplo de receptor, ojo, es que recibe la información como tal. El receptor.
cuando arreglo mi receptor de radio, cuando escucho los chismes de mis amigos, cuando les hablo en secreto en la biblioteca o ninguna de las anteriores. La B. Ninguna. La B. La B. La B, perfecto. Cuando escucho, yo soy el que estoy recibiendo información. Listo, un ejemplo de un mensaje. A ver, ¿cuál sería el mensaje? Mis amigos hablando, el teléfono que suena, la información del mensaje que me llegó en el chat o todas las anteriores. La La C. C, profe. La C, la información del mensaje en el Ujú. chat. Perfecto. Se puede entender por un medio audiovisual o audio de sonido y visual de imagen. Entonces dice, los que se basan en imágenes y sonidos para expresarse, los que se basan en sonidos para difundirse, aquellos que se basan en la red para ser transmitidos o todas las anteriores. La, Las anteriores. La La A. la A, ¿no? imágenes y sonidos, por eso es audio y visual, tenemos las dos. Entonces sería la A. 116. Los medios de comunicación masiva poseen un gran impacto en la opinión pública. Dice, ¿ustedes qué consideran? ¿Que sí o que no? Los medios de comunicación masiva poseen gran impacto en la publicación pública, en la opinión pública. O sea, si vemos, por Sí, ejemplo, por todo lado en el Facebook, en televisión, que están diciendo que la policía es mala, ¿será que nosotros somos susceptibles a esa información? ¿Sí o no? Claro, sí, profe. claro. Obviamente. Entonces vamos a Embrutecen. mirar. Ajá. Vamos a Así mirar que, las respuestas. ¿Cuál es la única que dice que sí? la La B. B. La B. Entonces miremos si sí complementa la información. Dice, sí, porque ellos difunden su propia versión de la verdad. Exactamente es eso. La C. O de la Perdón, mentira, profe. la B. ¿Listo? La B. El objetivo de la mayoría de los comerciales es comerciales. Entonces dice social, cultural, histórico o mercantil. 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 Mercantil completamente, comercial es simplemente para vender, para crearnos una necesidad. La 118, una propaganda tiene como objetivo culturizar y formar, crear nuevos consumidores, crear pensamiento crítico o crear personas libres. La B. La Pues B. la B, sí. Ujú. Perfecto. 119. Si hablamos de la televisión, se puede decir que no permite la reflexión, pues es un objeto inanimado, es un concepto abstracto, se impone su contenido o ninguna de las anteriores. La C. La C impone su contenido, ya que nosotros decidamos mirar o no mirar, eso es otra cosa. Pero pues uno no decide, ay, no, si hoy voy a aprender caracol y voy a mirar un documental, no. Ellos tienen su programación y ya está establecida, ¿cierto? Entonces, 120. Mucha de la información de la televisión responde ¿a qué? Debe manipular a la audiencia según los pedidos de los poderosos, debe liberar a la audiencia según el espíritu de la gente, debe atrapar a la audiencia para luego liberarla, o la A y la C. Mm, La A, profe. La A, Sí, Manipulen. sí, digamos la A, que ¿no? uno de los principales objetivos es responder a esos niveles de consumo, ¿no? Digamos que en este caso habla de poderosos cuando hablamos de empresas como tal, ¿no? Entonces, el que más tiene plata es el que puede pagar la cantidad de comerciales. Vemos mucho de Coca-Cola, vemos, son empresas que son grandes y que pueden pagar ese tiempo, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Mucha de la información de bueno, ya, 121. El objeto de estudio de la lingüística es, cuando hablamos de lingüística, de hablar, estamos hablando de la historia de las lenguas, las llamadas lenguas romances, el estudio del lenguaje humano o el estudio comparado de los idiomas. La C. Eh, La C. sí. Lingüística tiene que ver con todo el lenguaje del ser humano como tal. ¿Listo? Dice, dos características fundamentales de la lingüística son, entonces, se las explico. Dos características primordiales es que debe tener coherencia y cohesión. ¿Qué es coherencia? Coherencia es que yo si estoy hablando en este momento con ustedes sobre los colores, entonces yo les estoy diciendo que los colores existen colores primarios, el amarillo, azul, el rojo. Entonces, lo segundo que voy a decir es que existen colores secundarios que pueden ser el verde, el azul, y estoy hablando de lo mismo, ¿cierto? Es coherente. A diferencia que si yo a ustedes les estuviera diciendo, existe el color amarillo, azul y rojo, y los secundarios son cuadrados, círculos y triángulos. Bueno, ya, pues, ¿qué? ¿En qué momento ocurrió esto? Eso no es coherente, ¿cierto? Para que exista como tal una
una, ¿cómo les dijera yo? Para que existan las principales características, o sea, que las personas se puedan comunicar como tal, debe existir primero coherencia, que es lo que les estoy diciendo. Dime, Wilson. Profe, que es que un compañero está intentando entrar porque se la puede sola y está entrando otra vez a entrar a la clase. Que si por favor lo aceptas. Brian Nicolás. Exactamente. Pensé que era el siguiente curso porque como ya se va a acabar esta hora, por eso me lo he dejado entrar. Qué pena. Ya, Gracias, profe. a ti, Wilson. Entonces les estaba diciendo, coherencia tiene que ver eso. Y cohesión es que cuando yo redacte o cuando yo escriba algo sobre ese tema, se pueda articular de la mejor manera, ¿sí? Que ahí es donde vienen los conectores y viene todo este tipo de palabras que hacen que exista la fluidez dentro de un texto, ¿sí? Que ya existe una coherencia, ¿cierto? Entonces ya estoy hablando de los colores y que voy a enlazar esta primera parte, que es los colores primarios, adecuadamente con la segunda parte, que es, y bueno, vuelvo y doy el ejemplo. Entonces tengo los colores primarios, amarillo, azul y rojo, que al combinarlos puedo obtener los colores secundarios, sería ta, 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 ta. Si me hago entender, ahí, cuando yo uní, cuando yo digo que existen otros colores secundarios, estoy articulando este primer tema con el segundo de una manera que las personas puedan entender, que exista un enlace entre las dos y que sea coherente para los demás, coherente y cohesión. ¿Listo? Entonces, de la 122, la D. La que sigue, 123. Un texto es coherente cuando no se le puede definir un tema básico, se puede entender entre líneas, se le puede definir tema básico y orden, o la A y la C. La C. La C tiene un tema Ok. básico y además un orden, por eso es coherente, ¿cierto? Yo ya sé que estoy hablando de los colores y tengo unos subtemas que serían pues ya los colores como tal. La 124. Un texto tiene cohesión cuando presenta enunciados de manera encadenada con conceptos lógicos, no presenta enunciados, presenta historias distópicas o todas las anteriores. La A. La 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 A. Perfecto. ¿Listo? La A. Entonces, que lo puedo unir de manera coherente. ¿Luna es de este salón? Sí, yo creo que se sabe también. Bueno, la siguiente dice, 125, ¿qué es una oración compuesta? Ah, bueno, no, mentiras, hasta ahí llegamos. Vamos a empezar a ver las oraciones como tal, copulativas, no, todas las que tienen que ver con la cohesión, que es básicamente la unión adecuada de las palabras cuando estamos hablando. Así que yo no resulte diciendo lo contrario a lo que quiero decir, sino que hable de manera adecuada. Entonces, hasta ahí la dejamos, ¿cierto? 124. Hijos, que tengan una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Dale, profe, muchas gracias.